Ok, estamos de regreso. ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ok. Entonces, ¿sí se ve la imagen? Yes. Ok, recuerden, en esta transparencia veíamos el asunto de los nodos, antinodos en ondas estacionarias. Y fíjense cómo, partiendo de el punto A en la imagen esta segunda que tenemos, donde estaría el primer extremo, el segundo extremo está por allá en B, ¿sí? Si recorremos lambda sobre 4, a la derecha, llegamos al primer antinodo. El primer nodo es ahí donde partimos, ¿sí? En A, en el punto marcado con A. Y luego llegamos al primer antinodo, recorriendo una distancia de lambda sobre 4. Eso es lo que está acá abajo al final de la transparencia. Hay un incremento de lambda sobre 4 para llegar a un nodo o a un antinodo partiendo de uno de ellos, ¿sí? Entonces, si parto de un nodo, llego a un antinodo recorriendo lambda sobre 4. Y luego, si recorro otro lambda sobre 4, llego al punto C, que sería el segundo nodo. Y luego, si recorro otro lambda sobre 4, llegaría al segundo antinodo. Y si vuelvo a recorrer lambda sobre 4, pues llegaría a D, que es otro nodo. Y así vamos, ¿no? Entonces, en lo que nos preguntan en el problema es partiendo de la posición A, que está ubicada en este caso en 0, en ese x igual a 0, ¿sí? Nos regresamos al problema. Pregunta por las posiciones de los nodos y antinodos. Entonces, decíamos en algún momento que las posiciones de los nodos entonces estaban dados por múltiplos de lambda sobre 2. N por lambda sobre 2. Donde N podría valer 0, 1, 2, 3, 4, 5 enteros consecutivos, ¿sí? Eso nos daba las posiciones de los nodos. Y si ponemos lo que vale lambda en términos de el número de onda, cambiamos lambda por 2pi sobre k, ¿sí? El 2 se elimina y nos queda n veces pi sobre k. Lo que pasa es que lo que conocemos es k vale 3, ¿sí? Y si pongo lo que vale 3, ese valor, nos queda n pi sobre 3. El 3s viene de que k vale 3. Entonces ya le puedo dar valores a n. N igual a 0 sería el primer nodo, n igual a 1, ¿sí? Me daría pi sobre 3 el segundo nodo. Si le pongo n igual a 2, me quedaría 2pi sobre 3 para el tercer nodo. Y si le pongo, por ejemplo, n igual a 1000, pues me quedaría 1000pi sobre 3 para el 1000 menos un nabo nodo. O, bueno, depende de cómo los etiquetemos. Y así puedo ir construyendo todos los valores exactamente para las posiciones de los nodos. Ahora, los antinodos obedecen a la misma ecuación, ¿sí? Pero n es impar. Aquí n solamente puede tomar el valor 1, 3, 5, 7. Entonces, si volvemos a poner de aquí, de lo que acabo de marcar, a la siguiente relación, donde ponemos o sustituimos lo que valía
el valor de K, ¿sí? Nos queda entonces la misma ecuación. Podemos dejar, sí, ¿cómo lo pongo? Es que aquí tengo el álgebra al revés, n pi sobre 2, sí. Nos regresamos, es lo que nos habíamos quedado la vez pasada, ya me acuerdo. ¿Dónde está? Fíjense que aquí decimos, los antinodos están colocados en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, pero recordemos que K vale, ¿sí?, 2 pi sobre lambda. ¿Sí? Estamos 2 pi sobre lambda. Entonces, lo que hacemos es entonces, es que voy a tener que poner primero, a ver. Vamos a ver si puedo copiar esto. Bueno, no, así como va, así como va. Esto que está aquí, por ejemplo, kx igual a pi sobre 2. ¿Sí? Ese es un valor de x para el cual voy a observar un antinodo. Kx igual a 3 pi sobre 2. Me da otro valor donde yo puedo observar el antinodo. Pero todo es kx por, digo, k por x igual a algo de esto que está del otro lado. Entonces déjenme regresar. Es que se me está complicando aquí explicarlo. Porque, déjenme lo pongo. Como es n lambda sobre 2, lambda decimos que es 2 por pi, ¿sí?, sobre, no. No. Otra vez. Es n con n impar. Ya. K por x vale n por pi sobre 2. ¿Sí? Ups, me borró todo. Pi sobre 2. N veces pi sobre 2 con n impar. Sí, ahí está. Entonces, eso significa que x es n por pi sobre 2 entre k.
despejando la X. Y como X vale 2pi sobre lambda, nos va a quedar n por pi sobre 2 por lo que vale la k, que es 2 por pi sobre lambda. ¿Sí? Y entonces, de allí, esto se transforma en, de hecho, lo que tenía aquí, pero como no estaba completa la algebrita, por eso no se lo estaba dejando allí. Déjenme lo pongo. Esto es igual a... Fíjense que en esa cuenta que está allí, se elimina el pi. ¿Sí? Y el 2 está multiplicado por un 2. La lambda sube para arriba en el numerador. Entonces me quede n por lambda sobre lambda sobre 4. Por ese 2, hay 2 veces el 2 que está allí. ¿Sí? Pero lo que queríamos... pues ya me estoy complicando la vida. Espérenme. Ya, no, está bien, todo lo que estoy haciendo está bien, excepto por una cosa. Ahí está. Sí, ya. Es que lo quería hacer como de arriba. No, ya, perdón. Ya. N por... ahora sí. Pi sobre 2. Ahora sí, perdón. Ahora sí, seguimos esta línea de igualdad. Y vemos. Partimos de aquí. Kx vale n pi sobre 2. ¿Sí? Con n impar. Ya, esta es la ecuación. N pi sobre 2 con n impar. Despejamos la x. X nos da n pi sobre 2 dividido entre k. ¿Sí? Que es lo mismo que n sobre 2 por k. Pero nos dicen que k vale 3, entonces esto vale n por pi sobre 6. ¿Sí? Como ya sustituí el valor de k, estos son centímetros. Ahí está. ¿Sí? Por un momento me enredé aquí queriendo hacer en términos de la lambda, pero no. Ahí está. Así es como se sacan las posiciones de los antinodos. Y nomás tenemos que darle valores a n. Recuerden, aquí n solamente toma los valores 1, 3, 5, 7, puros valores impares. Y ya nos darían la posición de los antinodos. La posición de los nodos, pues está acá arriba. Que de hecho podríamos haber partido también de esta ecuación, excepto que con los n son enteros y no lleva un 2. Se parte de n pi. De nuevo, eso lo tenemos acá. Se fijan aquí. Kx es igual a n pi. Podríamos haber partido de eso. Kx igual a n pi. Bueno, entonces, si quieren lo hacemos aquí arriba también. A ver, nomás para que no me robe espacio. Es decir, esta parte de acá
inciso B, aquí podemos haber puesto partido con que K por X es N por pi, ¿sí? Y hubiéramos obtenido que X es N pi entre K, ¿sí? Y podemos ahí evaluar directamente como N pi sobre 3, porque K vale 3, y ya serían centímetros. Entonces, podemos partir de aquí, que es una fórmula más cortita, ¿sí? Que es como lo hice aquí abajo para los antinodos, o explotar la relación en términos de la lambda, que fue lo que hice aquí. Ya es por conveniencia lo que uno quiere hacer. Yo me acuerdo más de estas relaciones más que de estas. A mí me gusta más pensar en términos de la lambda, pero son equivalentes, porque si se fijan, en eso que encerré, terminé de todas maneras sustituyendo lo que valía lambda, que es 2pi sobre k, y llegando a la misma ecuacióncita que está aquí abajito, ¿sí? Que acabo de poner. Entonces, aquí es, de nuevo, conforme uno se va adaptando a los términos, pues a veces uno se acuerda mejor de unas ecuaciones que de otras, ¿sí? Yo prefiero partir de estas, pero creo que en este problema es mejor partir de esta, porque es más sencillo. De la relación directa entre la K, la X y los puntos donde deben de estar los nodos en este caso, y acá los antinodos, ¿sí? Recuerden nada más que aquí en la primera, esta de aquí, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5 enteros consecutivos, y en estos de acá de abajo, para los antinodos, deben de ser impares, 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Y ya está. Bueno, después de eso se trata de familiarizarse con las expresiones que uno necesita usar para encontrar o identificar, en este caso, los nodos y los antinodos. Y ya está, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Recuerden que esto siempre viene mejor explicado en su libro, ¿sí? Si ustedes ya leyeron el ejemplo, pues notarán que dije cosas diferentes, pero llegamos a lo mismo, ¿sí? Y a lo mejor pues les estoy aclarando alguna duda respecto a ese ejemplo que pudieron no haber entendido, que eso es para lo que estamos, digamos, en cierto sentido. Bueno, nos pasamos a, ese era el ejemplo de una onda estacionaria. Ahora, cuando tenemos cuerdas, también se inducen patrones estacionarios. Por ejemplo, cuando tenemos las cuerdas limitadas entre dos extremos, ¿sí? La cuerda está amarrada en dos extremos, la jalamos, pues es como el ejemplo de una cuerda de guitarra, la cuerda de guitarra la jalamos, la soltamos y empieza a oscilar, y se establecen patrones también muy característicos, pero solamente cuando damos ciertas frecuencias, ¿sí? Cuando inducimos ciertas frecuencias de movimiento. Las otras desaparecen. Esas frecuencias que le damos a esas cuerdas y que entonces forman estos patrones que son igualitos a los de una onda estacionaria, como las que acabamos de ver, esas frecuencias pues se le llaman los armónicos, ¿sí? De las cuerdas. Y al primero de ellos se le llama armónico fundamental, son las formulitas que tengo puesto acá abajo, ¿sí? El F1 es la frecuencia fundamental y está dado por la velocidad entre 2 veces la longitud de la cuerda, que es, pues es como la ecuación de
de una velocidad en general, distancia entre tiempo. Entonces nada más despejamos la frecuencia y ya está. Velocidad entre 2L. Si la velocidad la cambiamos por su expresión en términos de la tensión que se induce en la cuerda y la masa por unidad de longitud de la cuerda, pues tenemos la segunda expresión que está aquí. Esta segunda expresión ya ahora nos expresa la frecuencia fundamental o el armónico fundamental en términos de puras propiedades que se ven en la cuerda, su longitud, su masa y la tensión sobre ella. Y después de esa frecuencia fundamental, pues aparecen otras frecuencias que le llamamos, pues es simplemente los armónicos, el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, y se obtienen a través de la frecuencia fundamental F1, del primer armónico, múltiplos del primer armónico. Y otra cosa que aparece, bueno, es de que si conocemos la frecuencia y conocemos la velocidad, pues podemos entonces conocer la longitud de onda asociado, ¿sí?, a cada frecuencia o cada armónico, a través de esa expresión que está ahí. Velocidad sobre frecuencia. Entonces, estas son las ecuaciones que nos tenemos que aprender, digamos, tenemos que usar para resolver este problema, y entonces, pues ya nos vamos al problema, y lo que dice es, habla del do medio, dice, el do en un piano, ya ves que existen estas escalas de do, re, mi, fa, sol, así, o esas cosas, no sé cómo se llaman, las notas. El do en un piano, dice, tiene una frecuencia fundamental, es decir, ustedes jalan, ¿sí?, la cuerda que representa el do, la jalan. Para que esa cuerda sea la cuerda del do, recuerden que necesitan estar a una cierta tensión. Ustedes agarran las cuerdas, las ponen a tensiones diferentes para lograr el do, el re, el mi, etc. El caso es que toman la correspondiente al do y su frecuencia fundamental se la dan. Le dicen, esta cuerda va a oscilar a 262 Hz cuando está en su frecuencia fundamental. Y luego dice, porque hay dos cuerdas, y la primera, la, o sea, tienen la do y tienen la la. Y la primera la sobre el do medio tiene una frecuencia, la primera la sobre el do medio tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. Vamos a tratar de ilustrarlo con el ejemplo más bien. Lo dice, calcule las frecuencias de los siguientes dos armónicos de la cuerda do. Vamos primero sobre esta información. Calcule las frecuencias de los siguientes dos armónicos de la cuerda do. Bueno, para calcular los siguientes armónicos tenemos que usar esta ecuación. Y entonces primero necesitamos la F1. Es lo primero que necesitamos. Pero la F1 ya no la dieron, son 462 Hz. Sí, 262 Hz. Entonces dice, como nos dan la frecuencia fundamental, los siguientes armónicos, si lo vemos de acá, los siguientes armónicos se obtienen como múltiplos de este, que es lo que decimos con esta ecuación. Nos dan la frecuencia fundamental, sí, multiplícalos entonces por 1, por 2, por 3, para ir generando los armónicos. Y entonces, estas son las cuentas que están aquí. Para el F2, pues simplemente multiplicamos por 2 a la F1, y la F1 vale 262. Hacemos la multiplicación y ya nos da, ¿sí?, lo que vale la frecuencia corrigiendo las unidades, la frecuencia del
segundo armónico. El primer armónico sería el fundamental. Y luego, pues, si quieren el tercer armónico, pues hay que multiplicar por 3. Si se fijan, es una ecuación muy directa. El problema es habituarse a cómo nos platican las cosas, ¿sí? Ponerlo en contexto, las fórmulas. Pues en este caso, bueno, están preguntando por 2 armónicos consecutivos y nos dan el armónico original, el principal, el fundamental, y entonces nada más hacemos múltiplos de ese, que son estas 2 cuentitas, y ya nos dan los armónicos. Digo, los armónicos que siguen después del fundamental. Bueno, pero para esto agarraron una cuerda. Para el siguiente inciso, que ahí es donde entra la información esta de los 440 Hz, entonces, fíjense, nos dicen que el Do, ¿sí?, tiene en una cuerda, tiene 262 Hz y un La tiene una frecuencia de 440 Hz. Eso es lo que se tiene que fijar uno. Y viene por esto, dice, si las cuerdas La y Do tienen la misma densidad de masa lineal mu y longitud L, determine la relación de tensiones en las cuerdas. Es decir, básicamente ustedes tienen 2 cuerdas. Una que es el Do y otra que es el La. Para que eso, son 2 cuerdas igualitas, pero las ponen a tensiones diferentes. Entonces una les va a generar el Do y otra les va a generar el La, ¿sí? Cada una tiene su espectro, o decimos su conjunto de frecuencias, sus armónicos, cada una. En particular, cada una de las cuerdas tiene una frecuencia fundamental. Y es la información que les da. Para una de las cuerdas, la frecuencia es 262 y para la otra cuerda es 440. ¿Sí? Entonces, cuando ya tienen esa información, son 2 cuerdas igualitas, ahora les preguntan, ok, díganme cuál es la tensión entre ellas. Bueno, la tensión en la que están sujetas. Pero fíjense que no se los pregunta así, les pregunta por el cociente, ¿sí? Porque no tienen suficiente información para dar cada una de ellas. Entonces, les pregunta por el cociente, entonces pues vamos por el cociente. ¿Cómo en términos de la tensión y de la masa, esta es la expresión que hay que usar, ¿sí?, para la frecuencia fundamental? Pues entonces escribimos esta para las 2 cuerdas, ¿sí? Fíjense que en esta ecuación L y mu son las mismas, lo único que es diferente es la T, la tensión. Y entonces a una le llamamos FA, la frecuencia A, la cuerda A, la frecuencia de la cuerda B, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo allí. Y hacemos pues la división de las dos ecuaciones. Y nos queda, todo se cancela, si se fijan, al hacer la división, excepto las tensiones. Y entonces me queda FA entre FB igual a TA entre TB. Y aquí depende a cómo le llamen. Yo le llamé que TA era la tensión, ¿sí?, de TA es la tensión, aquí está, de los tonos Do y La, dice. Entonces TA es para el Do y TB es para La. ¿Sí? La tensión B es para la nota La. Entonces, como tengo que despejar la razón de tensiones, fíjense, llegué a esta ecuación de aquí. Lo que necesito conocer es lo que está del lado derecho. Entonces elevo al cuadrado a ambos miembros, ¿no? Y invierto el símbolo de igualdad. Me queda entonces TA entre TB igual a FA entre FB al cuadrado. ¿Sí? Porque le ve al cuadrado acá arriba a ambos miembros de la ecuación.
Y entonces, pues ya pongo lo que vale FA, que es, como dije que era la DO, pues le voy a poner el 262. Y en la FB, pues le voy a poner lo que es la frecuencia de la nota La pongo allí y me da 1 entre 282. Y lo pongo así porque lo que ocurre es que en el libro calculan al revés, calculan TB entre TA y les da 2.82. Yo estoy calculando el recíproco, entonces me sale 1 entre 282. ¿Sí? Y ya, entonces es un problema para enseñarnos a usar las relaciones fundamentales, ¿sí? Y cómo calcular las frecuencias, ¿sí? Que aparecen después de la fundamental, pues en base a la frecuencia fundamental, ¿sí? Y de paso, pues nos ayuda también a relacionar con las propiedades de la cuerda, como son su masa, su longitud y su tensión. Esto está interesante, son números. Rara vez piensa uno cuando uno agarra una guitarra, en las tensiones que uno necesita inducir en las cuerdas para lograr las notas que uno escucha, ¿sí? Entonces este problema les enseña un poquito alrededor de eso. Los podemos calcular. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este problema? No, profe, por el momento no. Ok, entonces estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Este tiene que ver con ondas en tubos. Ya terminamos. Estamos ya en el tiempo. Lo anterior es un ejemplo de ondas primero, se vio ondas estacionarias, un ejemplo de ondas estacionarias. Y luego vimos ejemplo de de una onda en una cuerda, pero donde los extremos están fijos, y es como si fuera también una onda estacionaria, ¿sí? Y la otra es esta, que son las ondas en tubos, que son sonidos, ¿sí? Ondas de presión que se propagan a lo largo de tubos. Y en esos, ya sabemos, las frecuencias dependen de si los extremos están abiertos o están cerrados. Cuando están abiertos ambos tubos, se obtiene esta relación, ¿sí? SB sobre 2L sigue siendo la F1 como en el problema anterior, cuando los dos extremos de los tubos están abiertos. Cuando nomás está uno abierto, ese 2 que está ahí cambia por un 4. Esas son las relaciones que nos tenemos que aprender. Y de nuevo, F1 es la frecuencia fundamental, la primera que se escucha. Recuerden que en principio ustedes, cuando mandan la perturbación a lo largo de los medios, como en cuerdas y en tubos, les insisto, no todas las ondas permanecen, casi siempre desaparecen, a menos que tengan estas frecuencias, lo que ustedes están induciendo. Por eso es tan importante entender esta fenomenología. Bueno, ok. En este caso, entonces, tienen ustedes un tubo, no muy inspirador, pero digamos, pues así es como está en el libro. Y dice, una sección de alcantarilla de drenaje de una longitud L, voy a poner una L, igual a 223, perdón, a 1.23 metros de largo, hace un ruido de aullido cuando el viento sopla a través de sus extremos abiertos. Pues quién sabe qué quiere decir con eso de un ruido de aullido. ¿Qué es eso? A ver.
Determine las frecuencias de los primeros 3 armónicos de la alcantarilla si tiene forma cilíndrica y está abierto en ambos extremos. Considere que la velocidad del sonido es de 243 metros por segundo. Bueno, ¿qué quiere decir con un ruido de aullido? ¿Qué creen que quiere decir un ruido de aullido? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Pues A lo no, mejor, tú, Un Ana. ruido de aullido. no iba a decir que a lo mejor era muy agudo, no sé. Sí, yo también la primera vez que lo leí dije, es un ruido agudo, así, muy agudo, un chillón. Pero en el contexto del tema, ¿qué otra cosa puede significar? ¿Sí? Porque al final de cuentas, pues ustedes van a escuchar esto, ¿no? Visto de otra forma o puesto de otra forma. ¿Qué escuchan o qué se imaginan que van a escuchar ustedes cuando escuchan la primera frecuencia, la frecuencia fundamental? ¿Qué esperan que van a escuchar a la segunda frecuencia, a la tercera frecuencia? ¿Cómo pueden ustedes distinguir entre frecuencia y frecuencia? Su oído, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el aullido? Pues no sé si aullido se refiere a un sonido constante. Me- Constante. Ajá, pues me imagino cuando los lobos aullan, pues se mantienen, ¿no? No, pero ya ve que hay algunos que le hacen ya no está tan constante, ¿no? Pero ahí ya le está echando uno crema a los tacos, ¿no? O sea, Ujú. no sé, ¿sí? Me llamó mucho la atención que usara este término. Y lo único que forma en que lo podemos entender es de que esto nos representa alguna frecuencia de las que se pueden inducir en este tubo, es un tubo de extremos abiertos. Entonces quiere decir que es una de estas frecuencias, alguna. Es alguna de estas frecuencias. Y lo natural es pues verlo como la frecuencia fundamental. Y si ya hacemos esa identificación, pues entonces ya terminamos porque agarramos la velocidad, dividimos entre 2L, la velocidad no las dan, la L no las dan, y entonces encontramos para la frecuencia fundamental 139 Hz. ¿Sí? Que digamos, aquí pues no necesitamos nada de lo del aullido, ¿sí? Pero, bueno, digamos, agarramos esta F, ¿sí? Y de estas cuentas, de la información que nos dan, sin referirnos a ninguna otra cosa más que los números que nos dieron, entonces podemos calcular pues otras frecuencias.